Hola, hoy vengo a hacer un vídeo que nace un poco de la indignación. Cuando llegas a antropología, hay una serie de términos que se repiten constantemente. Por ejemplo, en el primer cuatrimestre, en la mayoría de asignaturas, sobre todo en introducción a la antropología, no paraba de repetirse pues el nombre de Malinowski, trabajo de campo, y había un término en especial muy curioso, que era el binomio EMIC-ETIC. Entonces, claro, tú oías estos términos y te quedabas un poco... ¿Hola? No entiendo nada. Y pues vas a tu manual de confianza y coges el manual que te ha recomendado la profesora y te pones ahí a buscar. Yo la tengo marcada. Los pensamientos y la conducta de los participantes pueden enfocarse desde dos perspectivas diferentes, desde las de los propios participantes y desde las de los observadores. En ambos casos son posibles las descripciones científicas y objetivas de los campos mental y conductual. Y se quedó tan pancho Marvin Harris. Además, dice una cosa interesante. La prueba de adecuación de las descripciones ETIC es sencillamente su capacidad para generar teorías fructíferas desde un punto de vista científico sobre las causas de las diferencias y semejanzas socioculturales. De hecho, es que tú coges tu otro manual, porque tienes dos, porque has decidido que eres rica y te puedes permitir comprarte no uno, sino dos manuales. Y no es que esa definición exista solo en un manual, sino que el término EMIC se define como estrategia de investigación que se enfoca en las explicaciones y significados locales. Y el término ETIC se define como estrategia de investigación que enfatiza las explicaciones y categorías del etnógrafo. Vale, yo por ejemplo leo eso y respiro tranquila, es como, vale, ¿qué significa esto? Perfecto, sí, es súper simple, simplemente ETIC, la perspectiva del investigador, y EMIC, la perspectiva de el nativo, el participante, el objeto de estudio. Maravilloso, todo va bien, lo tenemos todo controlado. Pero no, nada va bien. Pasa el tiempo y llegas al segundo cuatrimestre y tienes la asignatura de teorías con Manuela Cantón. Y aparece de nuevo el término EMIC y el término ETIC. Y Manuela se frota las manos y dice: os voy a mandar a leer este texto de Aurora González Echevarría. Leedlo, a ver qué os parece, a ver qué dice sobre los términos EMIC y ETIC. Y claro, te empiezas a leer el texto de Aurora González Echevarría y te abren los ojos, te descubre un mundo nuevo, porque llega Aurora González Echevarría y te dice: oye, ¿sabes eso de que EMIC y ETIC es un binomio? Es mentira, ¿no? En plan, Harris te ha engañado. ¿Cómo? Entonces, vamos a ver. ¿Qué significa EMIC-ETIC? Pues el creador de todo este alboroto es Kenneth Pike. Él sencillamente quería utilizar esas dos herramientas conceptuales que provienen de la lingüística y aplicarlas a la descripción del trabajo de investigación, de la etnografía. Lo que hace es contraponer lo fonémico, los sonidos que solo son reconocibles desde dentro, a lo fonético, los sonidos que son reconocibles desde fuera. Y lo que hace con estos dos términos, que a priori sí que son contrapuestos, es utilizarlo para describir tres fases distintas. O sea que ya vemos que está bastante alejado de la dicotomía, de la dualidad de Harris, que son dos términos completamente opuestos, cuando Pike lo que los utilizó fue para describir un proceso en tres fases. Es un esquema dialéctico, todo lo contrario a lo que nos dice Harris. Y voy a explicarlo así rápidamente. Vale, primera fase, ETIC 1. Esta fase representa el bagaje preliminar que el investigador tiene en su cabeza, o sea, la mediación teórica y del sentido común. ¿Y a qué nos referimos con mediación teórica? La mediación teórica es simplemente todos los conocimientos teóricos que tú tienes en tu cabeza antes de adentrarte a investigar algo. Y la mediación del sentido común, pues lo mismo, pero no tiene por qué ser académico, simplemente son tus valores, tus creencias y lo que tú crees que es correcto, que es algo de lo que no te puedes librar. Eso está en tu cabeza y cuando vas a un entorno nuevo, cuando vas a investigar a un grupo de personas, tienes esas ideas en la cabeza y no puedes evitar estar sesgado. Es simplemente tu equipaje, es que no puedes desaprender lo que te han enseñado desde pequeño. De hecho, esto ya tiene que ver con inductivismo y otras movidas, pero es un error pensar que por no leer nada, por ir vacío de teoría, vas a llegar virgen al campo y te vas a empapar ahí de lo que ves en el día a día y ya está. Pues no funciona así. Segunda fase, EMIC. Esta fase hace referencia al choque de tus ideas preliminares y lo que llevas en la cabeza con la realidad del mundo que vas a estudiar. Cuando llegamos al campo y empezamos a investigar, nos damos cuenta de lo que es verdaderamente significativo, no de lo que nosotros creíamos que era significativo. Por último, la tercera fase es ETIC 2.
Digamos que es una fase de síntesis, es una fase de reflexionar sobre nuestro equipaje de salida. Cuando antes de llegar al campo teníamos un equipaje, nuestra mediación teórica, mediación de sentido común, nuestras ideas preliminares, y cuando salimos tenemos un equipaje totalmente distinto. Digamos que la tercera fase hace referencia a esa reconsideración del marco teórico y conceptual. Un experimento mental curioso que propone Pike es que si consideramos a un antropólogo que está investigando determinado tema como posible objeto de estudio nuestro, este, en teoría, tiene una perspectiva émic respecto a nosotros, ya que él utiliza unas definiciones, categorías y tiene unas experiencias propias que un observador externo, en este caso yo, no es capaz de comprender desde fuera. Esta afirmación a Harry no le hacía ninguna gracia. ¿Cómo es posible que podamos considerar que la perspectiva de un antropólogo sea émic y no étic? Harry se pone modo materialista cultural y dice: ¿pero cómo vas a decir que nuestro punto de vista de investigador científico es émic? Pero si nuestro punto de vista es privilegiado, desarrollado, científico, racional, ¿cómo vas a comparar nuestro punto de vista de investigador con el punto de vista de los nativos, que no tienen ni idea? Y bueno, que no le hacía ninguna gracia que se pusiera en duda el carácter científico de la antropología. Ya que estamos hablando de Harris, vamos a ver cómo ocurrió este cambio en la historia, cómo es que si Pike utilizó émic y étic para hacer una clara definición de 3 fases distintas en el proceso de investigación, ¿por qué se acaba convirtiendo en ese binomio extraño que simplemente dice punto de vista interno y punto de vista externo? Pues por culpa de Harris, básicamente, fue él. En primer lugar, a Harris no le hace nada de gracia la definición de ética de Pike como mediación teórica, así que eso lo desecha. No le gusta para nada porque aceptar que llevamos una mediación teórica y una mediación de sentido común significaría que al hacer antropología no podríamos estar haciendo ciencia de verdad, porque estaría mediada por el sentido común y los pensamientos teóricos preliminares. Y claro, esto Harry se pone nervioso, cortocircuita y dice no, no, no. Y toma el émic de Pike y le da la vuelta. El émic de Pike se convierte en el étic de Harris. Entonces, lo que Pike definió como el choque entre las ideas del investigador y las creencias de los participantes, Harris dijo, vale, pues étic es el punto de vista del investigador y émic es el punto de vista interno. Y ya está. Lo simplificó tantísimo que perdió todo su significado y que perdió toda la parte interesante que le daba Pike. Realmente el debate estaba ahí en, wow, vamos a estudiar a una cultura y tenemos una mediación de sentido común. ¿Cómo hacemos para que lo que llevo en la cabeza y lo que veo que transmiten los participantes tenga sentido y esté en comunicación y sea dialéctico? Y Harry coge y tira todo eso por la borda y dice, a tomar por culo. Una vez entendido el drama entre Pike, Harris y por qué Harris distorsionó totalmente el significado de los términos originales, me gustaría comentar una posición muy interesante respecto a este tema, que es la de Himes. Todas las opiniones que voy a nombrar ahora de este autor las he sacado de un libro muy interesante que se llama Emics and Ethics de Insider-Outsider Debate. Y bueno, la posición de Himes es muy interesante porque dice básicamente 3 cosas. Dice que el binomio carece de sentido porque los nativos, los participantes, no son conscientes de su punto de vista émico, por tanto, no pueden transmitirlo a los investigadores. Es decir, que lo que nosotros consideramos como punto de vista émico, como el punto de vista interno, realmente es una interpretación de lo que nosotros creemos que es el punto de vista interno. O sea, Himes le da otra vuelta de tuerca a este tema. Encima, también recalca que todo lo que nosotros podemos observar en el trabajo de campo está influido por nuestra presencia en el mismo campo, vamos. ¿Que te crees que de repente vas a llegar tú, un antropólogo que da todo el cante, que va ahí vestido como van vestidos los antropólogos, gorrito, camisa, pantalón, y te vas a meter ahí en medio de una tribu y las personas van a actuar exactamente igual que lo hacían cuando no estabas tú? Según Himes, la validez de la interpretación de un ritual no depende de que los participantes defiendan
esa interpretación o digan que es correcta, porque ellos no son conscientes de su punto de vista émico, de su punto de vista interno. No manejan la terminología conceptual ni la categorización. Otra cita muy interesante de Heim es que no se trata de lo que ven o cuentan los participantes, sino simplemente un asunto relacionado con el hecho de que hay dimensiones vitales de la historia humana que no consisten en relaciones internas de un tipo que la generalización de la lingüística descriptiva, ese álgebra cualitativo, puede alcanzar. Yo lo que entiendo sobre todo de este fragmento es que la ciencia, en este caso la lingüística, no puede explicarlo todo. Esto tiene que ver mucho con Wittgenstein y los juegos de lenguaje. Es decir, el lenguaje de la ciencia, el lenguaje de la lingüística descriptiva, el lenguaje de la antropología, ningún lenguaje puede llegar a todo sitio, porque las distintas instituciones, las distintas culturas, los distintos rituales, las distintas cosas utilizan lenguajes distintos. No podemos pretender que el lenguaje de la ciencia, ya sea la matemática o la lingüística, lo entienda todo, porque el mundo no está escrito ni se habla en un solo lenguaje, sino que en muchísimos. Entonces no puedes pretender que siendo una persona que habla solo un idioma o aun siendo bilingüe vayas a entender todos los lenguajes que existen. Esta última parte ha sido más un poco bonus porque no tenía pensado hablar en este vídeo de mi amigo Wittgenstein y no creo que lo haya explicado muy bien, así que no me hagáis mucho caso. Pero bueno, el resumen es: nos resignamos a no entender las cosas porque no tenemos ninguna herramienta ni ningún lenguaje que nos permita alcanzar ese conocimiento. No, simplemente pasamos a interpretar en vez de explicar. Tratamos de entender, de interpretar, de tener más empatía con las cosas que estudiamos, en vez de intentar explicarlo y estar desmenuzándolo hasta el punto de que pierda totalmente el sentido. Conclusiones del vídeo. Cuidado con Harris, que todo lo que dice es propaganda del materialismo cultural. Y, bueno, a ver, ya en serio, cuidado con Harris porque su visión de lo que es emic y lo que es etic está distorsionada. La visión original era de Kenneth Pike. Kenneth Pike, te queremos, te mando un saludo. Realmente no solo con Harris, sino en cualquier manual, porque este es de Kotak y también tiene esa definición, o sea que es una confusión que se ha transmitido a lo largo de décadas. El resumen es que seas crítico y problematices todo lo que te den. A ver, con tranquilidad. Tampoco te pongas a dudar de todo, que tampoco estamos en filosofía ni queremos estar. Pero sí, sé crítico y ten cuidado, porque los manuales engañan. Pero sí, simplemente sé crítico. Y en general la antropología da pie a que problematicen muchos de sus postulados porque está en constante cambio y cuando alguien dice una cosa llega a otro y le dice lo contrario y llega a otro y le dice no, pero no sé qué, no sé. Y bueno, sobre el debate en sí, sobre el concepto emic y etic, es muy interesante. Recomiendo el libro que os voy a dejar en la carpeta de Emics and Ethics de Insider Outsider Debate. Está en inglés, yo no me lo he leído, la verdad. O sea, ya me costó bastante entender la postura de Himes como para leérmelo entero, pero seguro que está muy interesante porque es una discusión entre Harris, Pike, este hombre y más personas, así que será un poco un sálvame antropológico. Espero que os haya gustado el vídeo, que hayáis aprendido un poquito más sobre antropología hoy y nada, espero que nos veamos pronto.